¿Qué es pecado? ¿Cómo se define la palabra pecado? Bíblicamente, la Biblia explica el pecado o define el pecado en estos términos. Hay 5 términos que uno tiene que saber como el pecado o que se definen lo que es el pecado. Número 1, transgresión. Transgresión, así dice 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4 habla de que el pecado nuestro es cuando transgresamos la ley de Dios. Número 2, pecado es injusticia. Injusticia, 1 de Juan 5:17. 1 de Juan 5:17. Número 3 es la omisión de un deber conocido. Santiago 4:17. A él que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. Siguiente. Ok. Déjeme repetirlos. Primera definición del pecado es transgresión. 1 de Juan 3:4. Número 2, injusticia. Injusticia. 1 de Juan 5:17. Número 3, omisión del deber conocido. Omisión del deber conocido. Santiago 4:17. O sea, si yo sé qué debo de hacer yo y no lo hago, a mí me es pecado. Número 4. Lo que no es de fe. Número 4, lo que no es de fe. Si no puedo hacerlo con la fe y la certeza que esto le agrada a Dios, me es pecado. Romanos 14:23. Romanos 14:23. Y por último, número 5, pensamientos de necedad. O sea, cuando mi mente comienza a pensar en cosas necias, esto es pecado. Según Proverbios 24:9. Proverbios 24, versículo 9. Pensamientos de necedad. ¿De dónde viene el pecado? ¿Cuáles son las fuentes del pecado? Según la Biblia hay 4 fuentes del pecado. Número 1, Satanás. Juan 8:44. Juan 8:44. Satanás. No podemos negar que tenemos un enemigo y el enemigo es un fuente de la maldad. Número 2, el corazón del hombre. El corazón del hombre, o sea, mi corazón es un fuente de pecado. Mateo 15, del 19 al 20. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Tercer fuente del pecado es la transgresión de Adán. La transgresión de Adán.
Y el cuarto, el nacimiento natural. Vaya conmigo a Salmos 51. Salmos 51. En Salmos capítulo 51, versículo 5, la Biblia dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, en mi ser, dice Pablo, no mora el bien. Yo no, más bien, Satanás no es tan necesario para hacerme pecar. Yo soy experto en pecar sin la necesidad de él. Yo creo que ni Satanás me conoce. ¿Por qué? Porque yo soy tan tramposo que yo mismo me hago trampo. ¿Me entiende? El gran filósofo, escuché una predicación que un filósofo dijo una vez que en el ser humano hay dos extremos de pensar en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay este pensamiento de hasta idolatría, que nosotros nos adoramos a nosotros mismos demasiado, como si fuéramos ídolos. Pero por el otro lado, cada uno de nosotros pensamos de nosotros mismos que no somos dignos, que hasta la vida nuestra es bien aburrida. Yo creo que si somos honestos honestos en ese asunto, a veces ni nosotros a nosotros no nos cae bien. ¿Por qué? Porque ya, mira, el más vil pecador que yo conozco es mí mismo, porque yo conozco mi corazón. Yo sé cómo soy. Yo sé qué tendencias tengo en cuanto a querer hacer lo incorrecto. Entonces, hay estas cuatro fuentes de pecado. La Biblia habla de tipos de pecado y por falta de tiempo no lo vamos a mencionar. Hay pecado nacional, hay pecado personal, hay pecado secreto, hay pecado de ignorancia. Mira, hay todo tipo de pecado que hay en el mundo. Pero vamos a ver tres consecuencias del pecado. Tres consecuencias del pecado rápidamente. Consecuencia número 1 es la ceguedad. La ceguedad. Eso se encuentra en Juan capítulo 9, versículo 41. Juan 9, 41. El pecado nos hace ciegos. Nos hace ciegos. Solo piensa en la historia de Adán y Eva. Después de comerse de la fruta prohibida, ellos, ¿qué pasó? Ellos escucharon a Dios caminando en el jardín, en el huerto, y en vez de buscar el perdón, en vez de decir, ay, comimos mal, en vez de decir, ay, hicimos mal, se escondieron y no pudieron ver el pecado verdadero que ellos habían cometido. Ellos comenzaron a inventar cosas que Dios no había dicho. Es que éramos desnudos, por eso nos escondimos. Hicimos delantales de hojas para esconder. ¿Y quién te dijo que era desnudo? Comenzamos a inventar pecado que no existe. Cuando el pecado era desobediencia, comieron de algo que Dios lo prohibió. Esto fue el pecado. El pecado no era caminar desnudo, el pecado no era esconderse, el pecado era desobedecer a Dios. Y a veces el pecado nuestro nos hace ciegos a la necesidad verdadera que tenemos, a los problemas. A veces las personas piensan que su problema es dicha cosa, pero cuando una persona espiritual dice eso es una consecuencia del raíz del problema. El raíz del problema es dicho pecado. Entonces nos hace ciegos. Resultado número 2, consecuencia número 2.
Servidumbre, servidumbre. Juan 8:34. Juan 8:34. Mira, el pecado nos hace esclavos. No hay libertad cuando estamos metidos en un pecado. Somos esclavos. Y por último, la última consecuencia es la muerte. La muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. O sea, la separación. Cuando uno peca hay una separación. Hay una separación en cuanto a nosotros con nuestra relación con Dios. O sea, cuando yo peco, Dios no me escucha. Ya Dios que está buscando un arrepentimiento. Aunque soy salvo, tengo que arrepentirme de los pecados para que Él pueda escucharme y para que Él pueda hablarme por medio de su palabra. Muchos cristianos vienen a los servicios y se sientan aquí con Biblia en mano y ellos escuchan el mismo mensaje que nosotros escuchamos y se van sin escuchar de Dios. Mientras otros pueden estar aquí sentados y su corazón está quebrantado y todo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un plato limpio delante de Dios. Su cuenta está borrado. No solamente son salvos, pero ya están en buena comunión con Dios. Entonces, cuando Dios usa un predicador para predicar su palabra con poder y con fuerza, ellos están ya sensibles a la palabra. Mientras otros que están en el mismo culto tienen la Biblia, pero como ya 10 no han hablado con Dios, ya 10 no han escuchado su voz en la palabra de Dios, que Dios quiere, y llegan aquí y escuchan el mismo mensaje, y qué bonito, y se van. Es una separación. Entonces, el resultado es la ceguedad, la esclavitud y la muerte. El pecado es una mentira o distorsión de la verdad. El pecado evita la luz y prefiere la oscuridad. El pecado es separación de Dios porque Él no convivirá con Él. El pecado es una transgresión de un mandato divino. El pecado es negar el derecho divino de mandar. Entonces tenemos que reconocer que el pecado es algo bien dañino. No lo hemos estudiado al profundo porque tenemos mucha información que cubrir, pero ya sabemos más o menos cuáles son las consecuencias, qué pasaría con el ser humano cuando pecamos. Entonces, para terminar del estudio del pecado, ¿qué es mi responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad del cristiano hacia el pecado según la Biblia? Primero es admitirlo. Salmos 32:5. Admitir. Número 2, confesarlo. Salmos 51, 3 al 5. Salmos 51, 3 al 5. Número 3, arrepentirse del pecado. Salmos 38, 18. Salmos 38, 18. Arrepentirse es más allá que decir lo siento. Es tener una forma distinta de pensar. Antes amaba el beber, ya odio el beber. Antes amaba la fornicación y el adulterio, ya odio la fornicación y el adulterio. Es una forma de cambiar de pensamiento. Una vez amaba el pecado, ya odio el pecado. Y aunque de vez en cuando me cae en la trampa del diablo, es que yo lo odio. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero caminar limpio delante de mi Dios. Es una forma de pensar. Por eso la Biblia dice que el cristiano no puede caminar continuamente en el pecado. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero es el que se ha arrepentido de su pecado y ya no aguanta.
Ya no aguanta. Por eso tengo problemas con parejas que se conviven en fornicación por año tras año y se congregan y dicen, somos cristianos. Miren, hermanos, el cristiano no aguanta el pecado tal y como esas personas. No aguanta, va a querer estar limpio. Entonces me hace a mí dudar la salvación de dicha persona. Que siempre está metido viviendo continuamente en un pecado y está contento. Me hace a mí personalmente dudar la salvación. ¿Por qué? Porque no hay obediencia de arrepentimiento. De esto de pensar como Dios piensa acerca del pecado. Número 4, de no servirle al pecado. De no servirle al pecado. Eso se encuentra en Romanos capítulo 6, todo el capítulo. De no servirle al pecado. De despojarse del pecado. Hebreos 12, del 1 al 3. De despojarse del pecado. Hebreos 12, 1 al 3. También hay que resistirle. Hay que resistirle. Hebreos 12, 4. Hebreos 12, 4. Y por último, hay que guardarnos del pecado. Hay que guardarnos del pecado. De aquí, del estudio del pecado, vamos a saltarnos al estudio de soteriología. Soteriología. El estudio de la salvación. ¿Por qué? Porque viendo tan malo que es el pecado y que el pecado está en cada uno de nosotros, estamos literalmente fritos sin salvación divina. Los que han recibido el perdón de sus pecados, lo han recibido por medio de la fe, por medio de la gracia del Señor. Es un regalo de Dios. No es por obras, no es algo que merecemos. ¿Por qué? Porque en mi corazón se encuentra un fuente del pecado. Yo no soy capaz de perseverar para ganar mi salvación. Por eso la Biblia dice, fiel es Él para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Él me da la fe de confiar en Cristo. Yo pongo mi confianza en Cristo, le devuelvo esta fe, diciendo, Señor, ya me ha mostrado por medio de tu palabra que yo no puedo salvarme a mí mismo. Aquí yo voy depositando mi fe en ti, le devuelvo la fe. Entonces déjeme decirle, yo no puedo perder la salvación porque no la tengo. La salvación no es mía, la salvación es de Él. Me lo dio y se lo devolví como depósito. Puse mi fe en Él. Tal y como ustedes van al banco y ustedes van depositando su salario en el banco. El ladrón puede robarle de su librito, pero el banco tiene guardado su depósito. Y con tal que esté en el banco, está bien. El problema es que nunca se me queda en el banco. Me dan una de estas tarjetas de débito y yo voy ching, 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 y de repente no hay. El banco fue fiel en guardar mi depósito, pero yo iba sacando y ya no hay. Pero ¿sabe algo? Cristo no nos dio una tarjeta de débito. Nos dio su Espíritu Santo que mora en nosotros para siempre. O sea, usted no puede perder su salvación porque no la tiene. Y lo que usted tiene es permanente porque el Espíritu mora hasta el día de la redención. No es como una cuenta de crédito.
ha sido reservado, la Biblia dice, para aquel día. Podemos ver que es un plan divino. Más bien, Dios no tiene un plan B. Si este no funciona, bueno, hay otra cosa que quizás, ¿no? El plan desde la creación era la muerte en la cruz del Hijo de Dios para rescatarnos a nosotros. No hay otro plan. Por eso a veces me da tristeza ver cómo se formaron algunas de esas sectas falsas. Si usted estudia, por ejemplo, los adventistas, en 1900 y algo, el líder de una iglesia bautista comenzó a predecir o a decir, mira, Cristo vendrá en dicha fecha, septiembre, el 20 y algo de septiembre, algo así. Y él estudió, mira, he estudiado los números de la Biblia y numerología y todo esto. Cristo vendrá en dicha fecha, 1914, algo así. ¿Sabe lo que pasó? Cristo nunca vino. En vez de decir, lo siento, me equivoqué, no hubiera dicho esto, mejor seguimos estudiando la palabra. No, no es que yo estaba equivocada, es que Cristo entró así comenzaron los adventistas. Como Cristo no vino en dicha fecha, ellos prognosticaron, es que Él vendrá en otra fecha, puso otra fecha, no vino a tal fecha. Entonces Él al fin murió después de adivinar unos 2 o 3 fechas y su mujer llegó a ser pastora de la iglesia. Y comenzó a escribir libros. Y en sus libros explicó, no es que mi esposo andaba mal, es que él no sabía que Cristo no iba a venir físicamente a la tierra, sino que iba a entrar en lo santísimo del tabernáculo en el cielo, y por eso no puede ver nuestros pecados. Por eso tenemos que regresarnos a la ley, y por eso vuelvan al sábado. Por eso tratan de guardar la ley. Y hermanos, déjenme decirle que el que guarda la ley morirá por la ley. Porque la ley nunca fue establecida para salvarnos, sino para mostrarnos de nuestra necesidad de un Salvador. No hay plan B. No es que, Dios se equivocó, ya tenemos que hacer. No. Si Cristo no murió por todos nuestros pecados, estamos fritos, literalmente, chicharrón. Por eso en el examen puse algo tramposo en verdadero y falso. El número 9 dice, Cristo pagó el precio para cancelar la mayor parte de nuestros pecados. ¿Verdadero o falso? Falso. Algunos pusieron verdadero. ¿Por qué? Porque solo la sangre puede limpiar del pecado. Hebreos. Es sumamente importante esto porque 90% de las iglesias hoy en día evangélicas aún así no predican así. Vamos a ver si lo puedo hallar. En Hebreos capítulo, vamos a ir a capítulo 4. En Hebreos capítulo 4. Estoy buscándolo aquí en mis notas. Aquí está. Ok, perdón. Capítulo 5, por eso me equivoqué.
Hebreos capítulo 5 y busca conmigo en versículo 4. Hebreos capítulo 5. Capítulo 6, perdón. 6 versículo 4. Mira las primeras 3 palabras. Porque es imposible. ¿Qué es imposible? Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Ok, óigame bien. ¿De quién está hablando? Está hablando de los que han sido salvos. La Biblia aquí está diciendo, es imposible de los que han participado del don espiritual, del Espíritu Santo. Es imposible. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así la Biblia está enseñando, si fuese posible perder lo que usted ni la tiene, sería imposible volver a ser salvo. Imposible. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez, no varias veces. Y los que creen, pero si yo caigo en pecado, yo tengo que volver a ser salvo. ¿Usted va a volver a crucificar a Cristo? No se puede. Más bien está limitando la omnisciencia de Cristo, diciendo que Él desde la cruz no vio que yo iba a caer en ese pecado. Él solo murió por los pecados que yo mismo puedo ver. No, Él murió por todos mis pecados. No hay otro plan. Nuestra seguridad comienza con su propósito. El Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Esta salvación nos vino a nosotros a gran precio. Somos comprados por la sangre del Dios mismo, según Hechos 20 y 28. Tres partes de la salvación. Tres partes de la salvación. Parte número 1. La justificación. La justificación. Justificación habla del pasado. Del pasado. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz compró mi justificación. Al poner mi fe en Él, al ser salvo, Dios me declaró justo, como si nunca hubiera pecado yo. Es un hecho pasado. Ya soy justo delante de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Pero hay una segunda parte de salvación. Esto se llama santificación. Santificación. Justificación fue un hecho en el pasado. Santificación es un proceso del presente. Es un proceso del presente. Santificación habla de una persona madurándose en su caminar. Mis hijos, cuando eran pequeños, no actuaban como yo quería. Yo quería que fuesen como imitadores de su padre. Y muchas veces lo van imitando. Por eso usted ha visto un niño que a veces repita palabras que ha escuchado. Y va repitiendo y a veces le da pena. Los padres hablan en privado y dicen algo. Esta persona está luchando con esto.
Me acuerdo, un día yo estaba, creo que estaba con una familia y estuvimos en el súper y de repente caminaba con una familia con un niño de como 4 añitos. Y como era una familia cristiana, le había enseñado a su hijo desde la niñez que el fumar es malo, el fumar es pecado. De repente la persona ahí, listo para pagar la cuenta de los alimentos en el súper, pidió por un paquete de cigarrillos. Y el niño en voz alta: papi, él va a pecar. Y el padre: ay, hombre, cállate. Él solo está repitiendo lo que escuchó de sus padres. Él no tiene prudencia a veces en guardar silencio cuando debe de guardar silencio. Entonces, pero imitan. Los niños repiten lo que ven. Por eso la predicación más fuerte de un padre no es con la lengua, sino con sus acciones. El padre que solo habla y nunca hace tendrá un hijo que solo habla y nunca hace. Como el padre que dice: no debe de fumar mientras esté fumando. El niño de repente no va a prestar atención y va: ok, mi papi lo hace y yo lo haré. Imitará a la autoridad. Queremos que nos imitan, y por eso el Padre, Dios estableció reglas y pautas en la Biblia para los padres de entrenar a nuestros hijos en el camino correcto, para que cuando ya sean viejos no se apartarán de él. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que es un proceso de aprendimiento, y nosotros como padres somos responsables para entrenar y educar a nuestros hijos, para que lleguen a ser tal y como nosotros. Y somos responsables delante de Dios por eso. Pero Dios dijo: mira, que sean santos porque yo soy santo. Dios, el buen Padre Celestial, nos ha dado el ejemplo de lo cual debemos seguir. Y mientras sigo su ejemplo, estoy siendo santificado. Es un proceso de ponerme, ser transformado a su imagen. Ya no actúo como el mundo. Yo quiero actuar como mi Padre, porque mi Padre Celestial, Él es fuerte. Mi Padre Celestial, Él es sabio. Mi Padre Celestial, Él es el que provee. Yo quiero imitar las acciones de Él. Y eso se llama santificación. Es un proceso en el presente. Justificación, eso ya fue en el pasado. Ya Cristo me declaró justo por medio de su sangre. Pero en mi proceso de madurez, yo necesito imitar a mi Padre Celestial. Y así puedo llegar a tener una vida madura. Y así puedo tener santificación. Esto es la glorificación. Esto es un evento en el futuro. No hemos sido glorificados todavía. No ha terminado el proceso. Estamos siendo santificados al diario con Dios. Dios quiere que seamos santificados, pero Dios tiene el día en su calendario que nadie sabe la fecha ni la hora cuando Él vendrá, y en un solo instante seremos glorificados. Ni tendremos el deseo de pecar jamás. La incorrupción nuestra será transformada la corrupción nuestra, será transformado en algo incorrupto, en algo que no se puede, que nunca cansa, que nunca se enferma, y seremos incorruptibles una vez para siempre, y eso se llama la glorificación. Esto es un evento en el futuro. La salvación, no vamos a meternos mucho en esto por el tiempo. Ya sabemos qué es la salvación. La salvación es cuando Cristo vio nuestra necesidad desde la fundación de la creación, y Él puso en pie un plan de rescate.
Y el plan incluyó la muerte de Él, su sangre derramada, su cuerpo siendo sepultado, su resurrección y su ascensión en el cielo. Esto, cuando uno cree en esto es salvación. Salvación no es algo que merecemos, no es algo que podemos ganar, es algo que ya tenemos por medio de la fe, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. Quiero terminar esta noche con solo tocando algo que muchos ni saben lo que es, o no han estudiado al profundo. Yo sé que aquí lo hemos estudiado mucho. En Mateo, capítulo 16. Vaya conmigo a Mateo, capítulo número 16. Mateo, capítulo número 16. Y en versículo 18, la Biblia dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí por primera vez en la Biblia se encuentra la palabra iglesia. La palabra iglesia en griego es la palabra eclesia. La palabra eclesia se menciona en la Biblia 115 veces en el Nuevo Testamento. En la mayoría de las veces, más o menos 95% de las veces, se refiere a la iglesia local nuevo testamentaria. Eclesiología se refiere entonces al estudio de la iglesia. Me hace muy interesante que cuando Cristo comenzó a usar la palabra iglesia, eclesia, Él no tuvo que explicárselo a los discípulos. Ya sabían lo que quería decir. ¿Por qué? Porque la palabra eclesia en griego no es un término religioso, es un término gubernamental, es un término del gobierno. O sea, la palabra eclesia en aquel entonces quería decir, hablaba de administración, cosas administrativas. Se refería a grupos que fueron llamados aparte para formar directivos de organizaciones o proyectos. Por ejemplo, la Junta Directiva de Agua. O sea, la Junta Directiva de la Alcaldía. Esos son hombres llamados fuera de la comunidad para administrar dicho proyecto. Junta Directiva de Agua son llamados fuera de la comunidad para administrar el agua potable de la comunidad. En la alcaldía tiene una junta directiva para administrar los asuntos del pueblo. Es un término que habla de esto, de administrar proyectos o comunidades. Por eso cuando Cristo habló de su iglesia, los discípulos, Él va a llamar a una junta. ¿Quiénes son los miembros de esto? Son los que Él había llamado. Mateo, Pedro, Simón, sígueme a mí, ven en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Son llamados fuera del mundo. ¿Para qué? Para administrar un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? De llevar a cabo la obra del Señor aquí en la tierra. Son llamados, es una asamblea. Uno no puede tener una junta sin tener una reunión.
habla de unirse. De nada sirve una alcaldía donde nadie se sabe lo que el otro hace. De nada sirve tener una junta directiva de agua en un barrio si nunca se unen para hablar de los asuntos del agua. De nada sirve tener un patronato si nunca se unen para hablar de los asuntos del patronato. Y Cristo habló de su iglesia, algo visible. Más de 100 veces la palabra se refiere a una asamblea local. Obviamente hay lugares donde se hablaba de la iglesia en general, pero en la mayor parte, 98% de los usos de la palabra eclesia se hace en referencia a una congregación local. El énfasis de Dios es la iglesia local y debe de ser nuestra énfasis hoy en día. No existe tal persona como un cristiano sin iglesia. Cada uno de nosotros debemos reconocer que es nuestra responsabilidad unirnos con una asamblea local, ser parte de esta asamblea, hacer nuestra forma y nuestro papel en esta asamblea para llevar a cabo la obra del Señor. De los evangelios encontramos la palabra iglesia de la boca de Cristo solo 2 veces. En Mateo capítulo 16, versículo 18 y Mateo 18, 17. Mateo, quien escribe a los judíos, enfatiza el reino y es el único evangelista que escribió acerca de la iglesia. Esto pudiera significar que los 12 apóstoles no comprendían completamente la introducción de la iglesia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, Mateo y los otros apóstoles preguntaron acerca del reino de Dios y la venida del Cristo y el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que Cristo iba a establecer a una asamblea local para llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Las últimas palabras que Cristo les dio hacia la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, Él está fuera de la iglesia, tocando la puerta, listo para entrar y tener comunión con ella. Podemos ver en las epístolas algunas verdades acerca de la iglesia. Número 1, vamos a ver que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, la Biblia declara aquí, Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, el líder de la iglesia no es el pastor, sino que es Cristo. Cristo es la cabeza. En Colosenses, déjeme leerle, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El enfoque de una iglesia verdadera no es el pastor, el enfoque debe de ser la persona de Cristo. Mira, si en mi predicación estoy más enfatizando a mí mismo en vez de Cristo, no soy digno de ser nombrado como pastor ni predicador. El pastor debe siempre señalar a Cristo, y cualquier cristiano que hay en una buena iglesia debe de estar señalando la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza. Seguimos al pastor mientras él sigue a la cabeza, que es Cristo. Y cuando tenemos el orden de mando correcto en una iglesia, hay paz y hay tranquilidad y hay falta de división. ¿Por qué? Porque todos estamos señalando la cabeza, que es Cristo Jesús.
Número 2, Cristo dio su vida para su iglesia. Efesios 5:25. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo pagó el gran precio para su iglesia. Podemos ver, número 3, que la iglesia es la novia de Cristo. Segunda de Corintios 11, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Número 4, la iglesia es un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Hoy en día la iglesia, entre comillas, más grande, que se nombra a sí mismo iglesia, es la iglesia católica. Pero hay algunos datos acerca de la iglesia católica que ellos nunca se mencionan. Número 1, nunca mencionan que Pedro no era infalible. En el concilio de Jerusalén tomó el consejo de Santiago, pero no de Pedro. ¿Se acuerda que cuando Pablo se entró en esta reunión con los otros apóstoles, Pablo dijo, yo le regañé a su cara a Pedro, él andaba mal? Infalible, no era infalible, o sea, él tenía sus errores. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 2. Número 2, nunca se menciona que Pedro nunca estaba en Roma. Él estaba en Antioquía, históricamente comprobado. Más bien cuando Pablo escribió la carta a los romanos, nunca menciona a Pedro. En los escritos antiguos de la iglesia que se encuentran en Antioquía, mencionan que a Pedro como a su primer pastor. Algo sumamente importante sucedió en 1953. ¿Algo sabe lo que se hallaron en 1953? Hallaron la tumba de Pedro. ¿Dónde lo hallaron? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes piensan que era Roma? Levanta la mano. Qué bueno, están buenos alumnos. Lo hallaron en Jerusalén. Pedro fue sepultado en Jerusalén, cerca de Antioquía. La Biblia misma declara que la salvación se encuentra en Cristo y no en una institución. En los tiempos del Nuevo Testamento, ninguna iglesia tuvo preeminencia sobre otra iglesia. Por eso tenemos en las iglesias bíblicas la base de la autonomía de la iglesia local. Ningún hombre, papa, padre o pastor, puede ser el vicario para Cristo. Nuestra naturaleza pecaminosa no puede sustituir al que fue sin pecado. Entonces, ¿qué es una iglesia
bíblica. ¿Qué es una iglesia bíblica? Una iglesia bíblica es tal asamblea que guarda lo que Cristo enseña. Lo que Cristo enseñó es lo que esta asamblea debe de guardar. O sea, la autoridad de una asamblea, o sea, una iglesia se encuentra no en la personalidad del liderazgo, sino en el poder de la palabra de Dios. ¿Qué es una iglesia correcta en los ojos de Dios? Es una asamblea cuya, número uno, cuya autoridad se encuentra en la Biblia. Su autoridad se encuentra en la Biblia. Es una asamblea que reconoce la autoridad o la autonomía de la iglesia local. La autonomía de la iglesia local. Es una asamblea que guarda las dos ordenanzas dadas por Cristo Jesús. Que guardan las dos ordenanzas dadas por Cristo Jesús. Esas son obviamente el bautismo y la Santa Cena. Es una asamblea cuya membresía son los salvos. Mira, hermanos, la iglesia fue establecida para la gente ya salva. La iglesia nunca fue establecida para que la gente inconversa viniera para administrar o ser miembros. La iglesia es la asamblea de los que han sido salvos o rescatados del pecado. Por eso los miembros de una iglesia bíblica deben de ser salvos. Otra creencia principal de una iglesia bíblica es el sacerdocio de los creyentes. O sea, cada creyente tiene la misma autoridad para con Dios. La única diferencia entre el pastor en cuanto a la autoridad y influencia con Dios es que el pastor está aquí encima de la plataforma para que todos los demás puedan verlo y puedan escucharlo. Además de eso, no hay diferencia. Tenemos los mismos deseos, a veces fracasamos por igual. Somos igual, que necesitamos crecer juntos todos. El pastor sabio sabe que tiene que crecer junto con su iglesia. No es que ya hemos arribado, sino que vamos juntos a crecer juntos. Y tal y como yo, siendo misionero, puedo hablar con Dios, usted también, aunque no tenga el mismo título, usted tiene el derecho de hablar con Dios personalmente. Y Dios mira, Él quiere escucharle. No es que yo tengo que ir a un fulano que vestido en una falda diciendo, ayúdenme, ayúdenme. No, Dios quiere escucharme a mí. Yo tengo la misma autoridad que cualquier otra persona que es salvo aquí sobre la faz de la tierra. Esto habla del sacerdocio. Dios puede hablar conmigo tal y como Él habla con el pastor. Y Él habla a través de su palabra. Y yo puedo hablarle a Él por medio de la oración. También la separación de la iglesia y el Estado. César lo que le pertenece a Él y a Dios lo que le pertenece a Él. Hay una división. Libre albedrío. Libre albedrío. Una cosa en mi generación, en los Estados Unidos, el cristianismo fundamental en sí, ellos tenían reglas establecidas por los pastores. ¿Por qué se viste así? Es porque el pastor así lo quiere. No me gusta esto tanto, fíjate.
Obviamente en nuestra iglesia tenemos requisitos para líderes y todo eso. No estoy hablando, pero estoy hablando de esto. Yo no quiero que mi pastor sea mi Espíritu Santo también. ¿Me entiende? Libre albedrío quiere decir que Dios puede ayudarme a mí con mi voluntad propia. Yo tengo una voluntad propia. Tengo la oportunidad de pecar o puedo aprovechar de la oportunidad de tener una vida santa. Pero Dios me ha dado a mí un libre albedrío. Pero también me ha dado a mí la responsabilidad de vivir una vida santa. Y por último, hay 2 oficinas. La Biblia habla de 2 oficinas, tanto el pastor como el diácono. Mande, 2 oficios, perdón. 2 oficios. Oficinas dije. Ay, hombre. No sé de dónde salió esta palabra. Rápidamente, en los últimos 5 minutos, quiero revisar algunos de estos. Alguien dígame, todos dígame, el ser humano, verdadero o falso, el ser humano tiene 2 componentes, la carne y el alma. Falso. Tenemos 3. Carne, alma y espíritu. ¿Verdadero o falso? El estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. Eso fue lo único verdadero en la lista. ¿El Espíritu Santo es una fuerza? Falso. Si usted cree que es una fuerza, váyase a los testigos. Ya hemos mencionado que Cristo pagó el precio para cancelar la mayor parte de nuestros pecados. No, Él pagó todo. Ok. Diferencia entre deísmo y monoteísmo. Deísmo cree en la existencia de un creador, pero Él no mantiene su creación, mientras monoteísmo cree en un solo Dios. Y la palabra muerte, hay una palabra clave para explicar la palabra muerte, y eso es la palabra separación. Separación. ¿Ok? Entonces, cuando voy leyendo estos, voy a ver si ustedes agarraron la clave. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Si no hay preguntas, no hay denuncias, vamos